Amén. Ruth capítulo 3, por favor, acompáñenme con su Biblia. Ruth capítulo 3, vamos a completar la serie sobre este libro. Ya hemos, recorrido la primera parte del libro, son 4 capítulos que tiene. Una serie titulada El propósito de Dios. El propósito de Dios. Ruth capítulo 3. Amén. Dice la palabra de Dios. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que harás, lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Hasta ahí la lectura, Ruth 3, 1 al 11. Padre, una vez más, te adoramos. Gracias, Señor, por el privilegio de venir a tu casa y poder escuchar tu palabra con toda libertad, poder meditar en ella, poder dedicarle un tiempo a la palabra de Dios y ponernos a los pies del Maestro, a los pies tuyos, Señor, a los pies del Espíritu Santo. De todo corazón oramos para que tú nos enseñes, Señor, todas las cosas. Nos guíes a toda verdad, ilumine nuestras mentes y corazones y siga transformando, Señor, con estas bellas palabras de vida, cada uno de nuestros corazones, mentes y almas. Gracias, Padre, por la confianza que tú nos das. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ponemos todo en tus manos. Ante ti nos rendimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. El propósito de Dios. Ese es el título de la serie que nos hemos propuesto tener basado en este capítulo, en este libro de Ruth. No olvidemos que Ruth es una continuación o un complemento, si se quiere, del libro anterior, del libro de Jueces. Un periodo oscuro para la historia de Israel, pero en Ruth vemos una luz al final del túnel, una luz de esperanza en medio de las tinieblas que estaba viviendo la nación. Hermanos, como ustedes pueden recordar, en los primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, el libro comienza hablando de las tragedias humanas. La verdad de que, hermanos, todos nosotros vamos a atravesar por situaciones duras en la vida, situaciones difíciles.
pero nunca olvidar que detrás de todo hay un propósito perfecto de parte de Dios. No importa lo que nos pueda ocurrir, lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios, hermanos, tiene un propósito perfecto. Y ese propósito perfecto de parte de Dios se cumplirá, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, no importa lo difícil que sea lo que estemos viviendo. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en ti. Y mucho más cuando amamos a Dios, creemos en Dios, tememos a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la Biblia. Eso es una promesa, eso es una garantía, eso es una palabra de esperanza para nosotros. Todas las cosas, incluidas las cosas trágicas de la vida. Al final entenderemos todo. Como lo entendió Ruth, como lo entendió Noemí, más adelante. Pero también vimos, hermanos, que el rompecabezas de la vida, los platos rotos de la vida, Dios lo ordena. Dios lo ordena todo. No importa el embrollo, lo complicado, lo difícil que se vea, lo imposible que pueda notarse la situación que estemos pasando. Dios lo ordena todo. Dios pone todo en su justo lugar. Dios, hermanos, hace de lo imposible lo posible. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No la hay. Dios es todopoderoso, hermano. Dios todo lo puede. Dios lo ordena todo. Porque Dios, hermanos, es el soberano. Y cuando se habla de soberanía, se está hablando del control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Nunca pensemos, hermanos, que las cosas que ocurran se le van de la mano a Dios. Hermanos, a Dios no se le va de la mano absolutamente nada. Absolutamente nada. Una hoja no cae sin el consentimiento de Dios. De hecho, dice la Biblia que cada hebra, cada cabellito que hay en nosotros, están todos contados. Eso es palabra mayor, hermano. Porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo, lo ve todo. Dios es omnipresente. Nada escapa de su presencia. Dios lo abarca todo. Dios es omnipotente. Todo lo puede. Ese es nuestro Dios, hermano. Pero en la medida que nosotros nos enfriamos, en la medida que nosotros nos distanciamos poco a poco de Dios, entonces comenzamos a ver la vida de una manera incorrecta. No, mi hermano, mientras más difícil se pongan las cosas, más cerca de Dios usted tiene que estar. Porque mientras más cerca de Dios usted esté, más entenderá la voluntad de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Hermanos, con la ayuda del Señor en esta noche vamos a completar el libro de Ruth. Y yo he titulado este mensaje de la siguiente manera: el comienzo de grandes cosas. El comienzo de grandes cosas. Llega un momento en la vida, hermanos, en que las cosas se van concatenando
se van uniendo, se van entrelazando, se van poniendo de manera alineada y uno se va dando cuenta al final cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha glorificado. Así ocurren las cosas, hermano. Como ustedes pudieron notar, Ruth, siendo viuda, joven, Noemí, por otro lado, una viuda ya anciana. Noemí, con su experiencia, una mujer ya de años, de edad, ve el panorama. Bueno, yo me había ido llena, vine vacía, me acompaña esta joven que da testimonio de fe, da testimonio de conversión, da testimonio de temor a Dios. Me acompaña una joven leal, una joven fiel, una joven amorosa, una joven desprendida, desinteresada, una joven diligente, dispuesta, determinante, una mujer con firmeza, con convicción. ¡Qué bendición! Ahí comienza la bendición de Noemí, al verse acompañada de esta mujer virtuosa. El Señor obró una obra grandiosa en Ruth. Eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros. Corazones verdaderamente transformados. Corazones verdaderamente conformados a Dios. Corazones temerosos de Dios. Dependientes de Dios. Que aman a Dios y confían en Dios. Eso vio Noemí en esta joven. Y Noemí ve el escenario. Bueno, tú eres joven. Y ese hombre, ya un hombre maduro, pero no está casado, está soltero. Es un hombre pudiente, con recursos, acomodado. Y resulta ser que este hombre es pariente de mi marido. Y según la ley de Dios, Él puede redimirnos, Él puede rescatarnos, Él puede ayudarnos. Él puede, inclusive, casarte contigo y redimir la herencia de mi marido, de mi esposa. Vamos a hacer lo que dice la ley de Dios. Vamos a cumplir al pie de la letra lo que Dios establece en su palabra. Entonces Noemí le da instrucciones a Ruth. Hermanos, para entender lo que está pasando aquí, usted tiene que prestarle atención al momento histórico, al contexto cultural, al contexto social que se estaba viviendo ahí. El porqué de cada una de las cosas. Uno de los grandes errores nuestros es tratar de interpretar la Biblia desde el punto de vista de nuestro contexto. No. Usted primero tiene que interpretar la Biblia en el contexto en que se escribió, para luego entenderla en el contexto actual. Hermano, si usted pudo notar, Ruth, con la instrucción de su suegra, ella se quedó allá en los campos de Booz, y ella se rescató cerca de donde estaba Booz, y al tomar parte del manto y cubrirse ella, eso era una señal, según la tradición, según las costumbres, según lo establecido, era una señal de su disposición a que
él la tomara como mujer. No hay nada de morboso aquí. No hay nada fuera de lo correcto en ese entonces. Ruth siguió la costumbre de la época. Hoy tal vez, ¿verdad?, eso fuera visto de una manera sumamente extraña y hasta inmoral, si se quiere. Pero Ruth lo que hizo simplemente fue seguir la costumbre de la época y presentó su caso a Booz. Si él iba a redimir la heredad de su difunto esposo, también debía casarse con ella, que era la viuda. ¿Y qué pasó? Si usted ha leído el libro de Ruth, se dará cuenta, recordará, que Booz estaba más que dispuesto. Booz estaba dispuesto a pagar cualquier precio para redimir a esa mujer. Y redimir su heredad. Sencillamente, ¿por qué? Porque la amaba. Él se enamoró de Ruth. Es evidente. Un hombre no se va a unir a una mujer, digo, un hombre que se respeta, un hombre serio, un hombre responsable, un hombre con un corazón limpio, un hombre íntegro. Yo estoy 100% seguro que si Noemí no estuviera convencida de que ese hombre era un hombre íntegro, no le iba a decir a su hija, porque Ruth era como su hija: ve y cásate con él. Se trata de un hombre íntegro, de un hombre responsable, un hombre temeroso de Dios. Booz. Bueno, pues Booz se enamoró de Ruth. Y sus palabras evidencian la admiración que él tenía por esa joven. Porque ese es otro punto, hermano. Es peligroso el hecho de que una persona se enamore de otra solamente por apariencias. Estamos diciendo que la apariencia sea mala. Hay que enamorarse por apariencia, pero también hay que enamorarse por las virtudes de la persona. Porque la apariencia con el tiempo se desgasta. Esa curvita, esa figurita, ese rostro limpio, eso pasa. La gloria del hombre es como la flor de la hierba, que hoy es y mañana se marchita y es cortada. La hermosura del hombre, eso pasa. ¿Y qué queda? Quedan las virtudes, quedan los valores, los principios, queda el testimonio. ¿Se da cuenta? Este hombre se enamoró no tanto por la belleza de Ruth, probablemente, por la hermosura de esa mujer, de esa joven, probablemente, más que todo por las virtudes que la adornaban. Si usted mira conmigo en el versículo 10. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eso vio Booz de Ruth. Booz estaba enamorado, la amaba. Pero más que todo, hermanos, escuchen muy bien, la gracia de Dios hizo de Ruth, la moabita, un miembro de la familia terrenal que más adelante dio a Cristo al mundo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 1 en la genealogía. ¿Quién aparece ahí? Aparece Booz y aparece Ruth.
La gracia de Dios. Una mujer extranjera, moabita. Ruth no era judía, no era de Israel, pero Dios en su gracia la hizo parte de la genealogía del Salvador. De manera, hermanos, que descubrimos ahora la importancia de este libro. Ruth llegó a ser uno de los antepasados de David. Por eso, hermanos, el título de este mensaje, el comienzo de grandes cosas. Hermanos, no nos imaginamos las grandes cosas que Dios hará y podrá hacer en un hombre fiel y una mujer fiel. Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas con aquellos que confían en Él. Pero no así con los infieles. ¿Quiénes son esos que confían en Dios? Esa es la pregunta que estaremos respondiendo. ¿Quiénes son esos en quienes Dios quiere hacer grandes cosas? ¿Quiénes son esas mujeres a través de las cuales Dios quiere obrar maravillas? ¿Quiénes son? Vamos a meditar en eso. Mire conmigo primero el capítulo 3, versículo 10, otra vez. ¿Qué dijo vos? Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. En primer lugar, hermano, ¿sabe quiénes son esos en quienes Dios quiere hacer maravillas, grandes cosas? Número uno, los que no se vuelven al pecado. ¿Me está escuchando? Los que no se vuelven al pecado. Vos reconoció en Ruth una muchacha que vivía en santidad, que vivía en pureza, que se cuidaba de la inmoralidad y de la perversión, de la mundanalidad, de la corriente de este mundo. Es en esas personas que Dios quiere hacer grandes cosas. Los que no se vuelven al pecado. ¿Qué le dijo a vos? Has hecho mucho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Todo da a entender que vos eras un hombre maduro, ya adulto. Mucho más mayor que Ruth. Pero ella no miró las apariencias. Ella miró las virtudes. Eso puede ocurrir. Y tenemos casos así. Hermanas que se casan con uno mucho más mayor que ella. Eso puede pasar. Y hasta viceversa. Hermanos que se casan con mujeres más adultas que ellos. Eso puede ocurrir. Pero siempre y cuando, hermanos, las virtudes sean las que adornen el carácter, el testimonio, la vida de ambos, la gracia de Dios se manifestará. Así lo vemos en Ruth y vos. Ruth fue una mujer santa, que supo vivir en santidad. Si Ruth hubiera regresado a su modo pagano de vida, nunca más se hubiera vuelto a oír de ella. ¿O sí? ¿Usted cree? Que si estuviera hablando de Ruth en la genealogía, fue una mujer que le dio la espalda al pecado, al mundo, y decidió seguir al Señor. Aparentemente a vos nunca se le pasó por la cabeza que una joven tan hermosa y fiel, oiga qué combinación,
hermosa y fiel, como Ruth, pudiera mostrar un interés personal en él. Nos imaginamos la impresión de Boaz y la emoción. ¿Sabe qué? A Dios le encanta bañar a su pueblo obediente con sorpresas asombrosas. Así es Dios. Cuando somos fieles, hermanos, cuando decidimos dejar el mundo, el pecado y seguir al Señor, el Señor nos sorprende con maravillas, con cosas tremendas, hermano. Ruth manifestó su excelencia moral ¿en qué? Primero, no cayó en inmoralidad. Ella quedó viuda y se mantuvo guardada. No se puso a estar picando, a estar floreteando. Guardada. Segundo, no contrajo matrimonio fuera de la familia. No se puso a inventar. Y tercero, se acogió a la redención del liberato de un hombre mayor y piadoso. Bueno, si según la ley este es el que puede redimir la heredad de mi marido, bueno, pues, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuán fácil es seguir el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuán fácil es. Cuán fácil es seguir el camino espacioso, el camino cómodo del pecado, del mundo. Seguir nuestras vanidades y placeres y gustos y dejar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que trae bendición? Lo que trae bendición es una vida santa, apartada para Dios. Eso es lo que trae bendición. Es con esos que Dios quiere hacer grandes cosas. Con aquellos que no se vuelven al pecado. Lo peor que le puede pasar a uno de nosotros, a cualquiera de nosotros, es volver atrás. Volver al pecado. Hermano, hermana, los que son nacidos de Dios no practican el pecado. El cristiano no practica el pecado. El cristiano se aparta del pecado. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, de toda inmoralidad. La voluntad de Dios. Y no es la voluntad de Dios la agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios es la que traerá bendiciones a nuestras vidas. Hacer lo que Dios quiere, lo que le agrada. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, dice el texto. Así que, hermanos, ya hemos visto quiénes son aquellos en los cuales Dios quiere hacer grandes cosas. Los que no se vuelven al pecado. Así lo hizo con Ruth y así el Señor quiere hacer contigo. En segundo lugar, hermano, note conmigo el capítulo 3, volvamos allí, versículo 18. Bueno, Boaz aceptó, todo iba bien. Recordemos que había una situación, había un pariente más cercano. Y Boaz, un hombre honesto, un hombre justo, un hombre íntegro. Bueno, vamos a dar los pasos necesarios. Vamos a hablar con él. Y más adelante, ¿verdad? Dice el versículo 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy.
tranquila. No te preocupes que si eso es de Dios, el Señor pondrá todo alineado. Hermano, cuando una cosa es de Dios, las cosas fluyen. No hay que forzarla. No hay que forzarla. Y otra cosa muy importante. Cuando una cosa es de Dios, el Señor da paz. El Señor da una paz, una confianza, una tranquilidad cuando algo es de Dios. Pero cuando usted quiere hacer algo pensando que es de Dios y usted no se siente seguro, se siente intranquilo, se siente confundido, se siente dudoso, cuidado, no se atreva, no dé el paso, no lo haga, porque la duda no es de Dios. La duda no es de Dios. De Dios es la seguridad. De Dios es la confianza. De Dios, hermanos, es la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de seguridad. Entonces, ¿quiénes son aquellos en los cuales Dios quiere hacer grandes cosas? Ya vimos primero, los que no se vuelven al pecado, ¿verdad? Segundo, los que esperan en Dios. Los que esperan en Dios. ¿Qué le digo a Noemí a Ruth? Entonces Noemí dijo, espérate. Tranquila. Ten calma. Hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer, porque ese es otro punto. No se ponga a esperar en Dios si usted no hace nada. Haga lo que le toca y espere que Dios complete la obra. Pero haga lo que le toca. Para participar de los frutos hay que trabajar primero. Que me caiga del cielo. ¿Cómo que te caiga del cielo? No, Ruth dio los pasos que debió dar. Le dio a Boaz la señal de que ella estaba dispuesta a casarse con él y a seguir la heredad de su marido. Y Boaz, de igual manera, porque la amaba. Pero había un problema, y ya lo expliqué. Había un asunto por resolver. Es como cuando una muchacha se quiere casar, pero no hay dinero, no hay recursos, no hay cómo. Y está la muchacha vuelta loca, insegura. Dios hará todo para cumplir sus propósitos. Dios proveerá. Dios abrirá puertas. Dios pondrá gracia. Todo va a fluir. Recuerdo una frase que mi esposa y yo acuñamos. Allá cuando estábamos comprometidos, antes de comprometernos. La vimos en un letrero grande. En un anuncio. Y decía, esperar tiene su recompensa. Ahí está, gloria a Dios. Recompensado. Los que esperan en Dios, hermano. Hay un tiempo para actuar y un tiempo para esperar. Si yo no actúo, si yo no la enamoro, tuve que actuar y decirle mis intenciones. Si yo no lo hago, si yo no hago la diligencia, entonces ¿cómo espero? Entonces hay que hacer la diligencia y después esperar. ¿Verdad que sí? Cuando hayamos hecho lo que debemos hacer, debemos esperar para ver lo que Dios hará. Eso es lo que le está diciendo esta mujer experimentada, madura, Noemí, a su hija Ruth. Por eso papá y mamá, abuelos, enseñémosle a nuestros hijos a saber esperar.
¿Sabe qué significa saber esperar? Paciencia. La desesperación es causa del fracaso. No hay por qué apurarse. El tiempo de Dios es el que trae bendición. Tanto Noemí como Ruth tendrían que esperar en el Señor para que obrara por medio de vos. Vamos a dejar que Él resuelva. Hermano, dijo un comentarista lo siguiente. Preste atención. Esta es frecuentemente la parte más difícil de la fe. Cuando no se puede hacer más y no queda excepto esperar con paciencia para que Dios cumpla su voluntad. Es en ese momento que aparecen las dudas y entran las ansiedades. Termina la cita. Cuando nos toca esperar. En el Salmo 25.3, si no lo tiene, puede escuchar. Salmo 25.3 dice lo siguiente. Oiga muy bien. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno de cuantos esperan en ti. Salmo 32.10. Oiga lo que dice. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 33.18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Se da cuenta, hermano, la bendición de esperar en Dios? Es en esos que Dios hará grandes cosas. Salmo 33:20, ahí mismo, cerquitita, dice: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y mire por último, Salmo 40, Salmo conocido. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Eso es un retrato de Ruth, de la vida de Ruth y Noemí también. Los que esperan en Jehová. No solamente los que no se vuelven al pecado, sino también los que esperan en Jehová. Son en esos en los cuales Dios hará grandes cosas. Grandes cosas. Una última cosa. Vaya conmigo a Ruth 4, versículo 15. Bueno, vos resolvió el asunto. Todo fluyó. La gracia de Dios se manifestó. El pariente que estaba más cerca estuvo dispuesto a cederle el derecho a vos. Porque no está dispuesto a tomarla como mujer y darle heredad, posesión al nombre del marido del difunto. Pero vos sí. Vos estuvo dispuesto porque la amaba. Y dice Ruth 4:15, vamos a leer el 14 para tomar la idea. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Se casó vos y Ruth, se casaron y tuvieron un hijo. Y eso fue de regocijo, no solamente para ellos, sino para todo el pueblo. Y dice el versículo 15:
el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Ese nieto. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Gloria a Dios. Nota cómo Dios hace grandes cosas. De lo trágico, Él torna las cosas bendición. Cómo Dios encamina todas las cosas para sus propósitos y planes perfectos, aunque no lo entendamos en el momento. Hermanos, hay una tercera cosa. ¿Quiénes son aquellos en que Dios quiere hacer grandes cosas? Bueno, en tercer lugar, los que son fieles al Señor. Hermano, si hay una cosa que Dios bendice, es la fidelidad. La fidelidad. De hecho, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que Dios va a ver? Es la fidelidad. He aquí, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras del Señor cuando nos reciba en su presencia. Los que son fieles al Señor son en esos en los cuales Dios quiere hacer grandes cosas. ¿Y cómo lo vemos? Dice el versículo 15, las mujeres decían a Noemí, tu nuera que te ama. Óigame, Ruth se dispuso a amar a su suegra, amarla, con todos sus problemas encima y sus defectos, se dispuso a amarla. Y recorremos las tremendas palabras de Ruth cuando dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, allí yo iré. Y donde tú mueras, allí moriré. Dígame si ahí no hay amor a Dios y amor a su prójimo. Y el prójimo de Ruth era su suegra. Ella fue fiel a Dios y por ende fiel a su familia. Noemí había perdido 2 hijos. ¿Recuerda eso? Pero en una nuera devota y virtuosa encontró a alguien mejor que 7 hijos. Y al final, un nieto que le dio gran alegría en su vejez. Dígame, hermano, si eso no es obra de Dios. A Dios le encanta bendecir a su pueblo fiel, no al infiel. Dios no bendice la infidelidad, la desobediencia, la rebeldía. No. Dios bendice la obediencia. Dios bendice la fidelidad. Ruth, Noemí y vos, una familia. Una nueva familia. Ellos ilustran que la auténtica grandeza refleja el carácter del Dios viviente, cuyo amor fiel generó una respuesta de amor a aquellos quienes pusieron su confianza en Él. Así obra Dios en los que confían en Él. Mira lo que dice Salmo 31, si no lo tiene, escuche. Salmo 31. Note conmigo el versículo 23. Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿A quiénes guarda Jehová? A los fieles. Salmo 101:6, note conmigo. 101:6. Dice el texto. 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo.
El que ande en el camino de la perfección, otra traducción dice, en la integridad, este me servirá. Dios no quiere nada con infieles, con inmorales, pecadores. No. Dios quiere tener un pueblo que le sirva, pero en santidad. Que le sirva, pero en amor. Que le sirva, pero en fidelidad. Hermano, hermana, ¿se da cuenta en quiénes es que Dios quiere hacer grandes cosas? Dios hará grandes cosas en nuestra vida, pero tenemos que ser fieles. Dios hará grandes cosas en nuestra vida, pero no podemos volvernos a pecado, vivir en santidad. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, pero tenemos que esperar en Él, esperar en Dios. Voy a concluir con lo siguiente. Hermano, hermana, preste atención. ¿Crees tú que Dios hará grandes cosas en tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida? ¿Puedes decir tú que estás viendo esas grandes cosas ahora? ¿Las has visto? ¿Las puedes ver? ¿O no las has visto? Si no las has visto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo andas con Dios? ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Cómo está tu vida de santidad? ¿Cómo está tu comunión con Él? Hermano, hermana, aunque no podamos ver a Dios accionando, obrando, Dios lo está haciendo. Dios está obrando en tu vida y a tu alrededor. Tú que confías en Dios, tú que amas a Dios, tú que quieres agradar a Dios, que le temes a Dios, que vives para Dios, Dios está obrando en tu vida y a tu alrededor. Él lo está haciendo. Él está alineando todo. Él está ordenando todo. Él está poniendo todas las cosas en su justo lugar. Hay una promesa que el Señor dejó a los que son fieles. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa a los fieles, a los que le sirven, a los que le aman, a los que le siguen. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la persona del Espíritu Santo, acompañándonos, respaldándonos, consolándonos, dándonos el poder para ser testigos fieles de Cristo. Hermano, hermana, el comienzo de grandes cosas. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y a tu alrededor. Seamos fieles a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos a través de este libro histórico de tu pueblo, el libro de Ruth. Oh, Señor, definitivamente este libro es una luz, un faro en medio de las tinieblas que vivió Israel en el período de los jueces. Qué bueno es ver, Señor, estas mujeres fieles, devotas. Ver a Ruth, una mujer virtuosa, fiel, una mujer que decidió amar a Dios de todo corazón, esperar en Dios, que decidió apartarse del pecado, de la mundanalidad,
decidió esperar en su Dios. Oh Dios de los cielos, gloria a tu nombre por las grandes cosas que tú hiciste en ella, a través de ella, de su matrimonio, de su familia, de su descendencia. Ver que a través de Ruth vino el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Asimismo tú quieres hacer grandes cosas en nuestra vida. Oh Señor, queremos que tú hagas grandes cosas en nuestra vida, a través de nosotros, a nuestro alrededor. Queremos serte fiel, Señor. Ya no queremos seguir practicando el pecado como lo hacíamos antes. No queremos volver atrás. Queremos vivir en santidad, en pureza, en integridad delante de ti, Señor. Ese es el camino de la bendición. Queremos serte obediente, serte fiel, Señor, hasta el fin. Oh Dios, haz de nosotros instrumentos de honra, a través de los cuales tú hagas grandísimas cosas para tu gloria y para bendición a otros. Hasta que tú vengas por nosotros. Te adoramos, Señor. Muchas gracias por hablarnos. Que estas verdades estén presentes siempre en nuestra mente y corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.